Ok, definimos el factorial como esto de aquí. N factorial es n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3, o de otra forma, para 0 es igual a 1, y de ahí en adelante, para n mayor que 1, tomamos n factorial igual a n por n menos 1 factorial. Para n mayor que 0. ¿Ok? Esto es una aplicación de la definición del teorema de definición por recurrencia. O sea que podemos definir cosas de forma de recurrencia, o por recursión. Ok, y de ahí definimos el coeficiente binomial como esta cosa rara. ¿Ok? Para n igual 0 y n igual... para k, perdón. ¿Ok? Entonces, nosotros fijamos n y para cada k definimos el coeficiente nk. Le voy a decir, ¿cómo le voy a decir? N tomado k, o k tomada de n, o n choose k, o n de n tomo k. Más adelante vamos a ver por qué se puede justificar que eso es n toma k elementos, ¿no? De n se toman k elementos. Ok, entonces cuando tomo 0 elementos y cuando tomo n elementos, eso es igual a 1. Y cuando tomo k elementos, es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces, se define de esta forma. Y luego, la identidad, o sea, lo que realmente no me gusta cómo está, o sea, es que digamos que la demostración es esta, pero para alguien que no tiene idea, quizás es un poco confuso de por qué se hace esto y luego llegamos a esto. Entonces, cuando uno considera esta expansión, ¿verdad? A más n más b a la n, aparecen estos términos. Por ejemplo, el clásico, cuando tenemos a más b al cuadrado, tenemos a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Cuando tenemos a más b al cubo, tenemos a al cubo más 3 al cuadrado b más 3ab al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, la idea es que cuando yo tomo a más b y lo elevo a la n, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué grado, o perdón, qué coeficiente va a multiplicar al término a la, por ejemplo, a la 2 por b, en este caso sería a la n menos 2, ¿no? Entonces, la idea es ver, ok, de cuántas formas posibles puedo llegar a ese término. Okay, o sea, multiplicando, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es multiplicar a más b por a más b por a más b por a más b por a más b, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría considerar, puedo tomar a, multiplicarlo con a, y de ahí multiplicarlo con b, con b, con b y con b. Y ahí voy a tener a al cuadrado por b a la n menos 2. O puedo tomar a con b, luego con a y luego b. Entonces, esa es la idea. Esa es o sea, ¿por qué, mejor dicho, uno podría decir, bueno, es n combinado en tanto? N combinado en 2 sería en este caso. ¿Ok? Es decir, ¿de cuántas formas posibles puedo tomar? Bueno, no es igual a esto. O sea, el término que tenga a al cuadrado b a la n menos 2 va a tener este coeficiente porque son las formas posibles de que yo tenga a al cuadrado y el resto b. ¿Ok? ¿Y cuántas formas posibles puedo tomar, por ejemplo, a la n y b va a estar a la 0? Pues solamente puede pasar una vez cuando tomo en todos a. ¿Verdad? Multiplico y todos van a ser A. O sea, el término que yo todos, la única forma de que todos sean A va a ser con 1. Ok. Entonces, ahora sí, este numerito, vamos a ver qué es este de acá. Es este número de acá. La demostración de cómo se llega a eso, bueno, eso
eso queda para otro día, ni siquiera yo lo sé, pero tiene algo que ver. ¿Okay? Entonces, la demostración de que esto lo pudiste resolver, o... Realmente no. O sea, Ok, traté de, o sea, lo único que pude es demostrarlo para uno, nada más. ya, es que no es por inducción, no se No demuestra es por por inducción. inducción. No, Con razón, ya está. sí, yo creo que no es por inducción. Ok, Sí, porque con inducción se me está complicando mucho y dije, no, ahí lo dejo. claro. Ajá, a ver, entonces sea n y vamos a tomar k menor o igual que n más 1. ¿Por qué menor o igual que n más 1? Para que de esta forma k menos 1 va a ser menor o igual que n y de esta forma esto tiene sentido. Y como k es menor o igual que esto, bueno, esto también va a tener sentido. K no va a ser mayor que n. ¿O no? Podría ser igual, pero no. Bueno, el punto es que esto tiene que tener sentido, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar el lado derecho y con el lado derecho llegaremos al lado izquierdo. ¿Ok? Porque el lado derecho, perdón, el lado izquierdo que es igual a n más 1 factorial sobre n más 1 menos k factorial por k factorial. Entonces, tratar de llegar de ahí a lo de la derecha son algunos artificios que no me imagino cómo sería. O sea, yo creo que más fácil es lo del lado derecho, que es una suma, tratar de modificarla y llegar al lado izquierdo. Entonces, tenemos por un lado n, k menos 1, combinado k menos 1, más n combinado en k. Ahora, a eso es igual a n factorial dividido para n más k menos 1, perdón, n menos, ¿no? Ajá, n Sí, era menos. menos k más 1 factorial por k menos 1 factorial. Más menos 1, ok, más n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. Ok, lo primero que voy a hacer es sacar n factorial, sacar de ahí, como factor común. Ahora, este tiene k menos 1 y este tiene k. Se me ocurre... ¿A dónde queremos llegar? A k factorial, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sacar k factorial como factor común. Y este de aquí tiene a este de acá, ¿no? Porque n menos k más 1 factorial es n menos k más 1 por n menos k factorial, ¿no? Sí, por el resto uno. Entonces, lo que voy a sacar aquí como factor común es el más grande. ¿Okay? Voy a sacar n menos k más 1 factorial. De esta forma, ¿qué me va a quedar aquí? Del primer término, le tomé n factorial, le tomé n menos k más 1 factorial y le saqué k menos 1 factorial. Entonces, me queda abajo, de k factorial, tomé k menos 1, entonces le presté k, le pedí prestado k. No le presté, le pedí prestado k. Entonces, arriba aparece k. Ahora, del lado, perdón, del segundo término, tenemos n factorial, le quité k factorial, y aquí saqué n menos k más 1. Y yo tenía n menos k.
Entonces, ¿qué me falta? Me falta n menos k más 1, ¿verdad? ¿Sí o no? En la segunda ahí me confundí, en la de Ya, en N menos K mira, más 1. sí. A ver, aquí tenemos. Hacer esto un poquito más suave. A ver, tenemos n factorial, ¿verdad? Eso lo tomé y tomé k factorial. Entonces, ¿quién es mayor, n menos k más 1 o n menos k? N menos K más 1. N menos k más 1 es mayor. Entonces, ¿cómo hago para que esto se convierta en n menos k más 1 factorial? Multiplicarlo por eso, por ello. Ok, lo tengo que multiplicar por n menos k más 1, ¿verdad? Y ya, Ya. entonces, ajá, ya está, ¿no? Sí, ya lo veo. Listo. Y ahora k con k se va y queda n más 1, pero n más 1 multiplicado por n factorial, eso es n más 1 factorial. N menos k más 1 factorial, k factorial. Y eso es igual a n más 1 combinado en k. Ah, wow. Ya, entonces, bueno, entonces como que me aferré a la inducción, capaz, no debo hacer eso. Sí, Ya, ya. no es necesario. Entonces, ¿qué es lo que Sí, nos dice esto? Que básicamente, si yo, por ejemplo, considero a más b a la 1, ¿cómo puedo contener a y cómo puedo tener a b? Pues una sola vez y una sola vez. Y ahora, ¿cómo voy a tener a más b al cuadrado? Pues voy a tener primero a al cuadrado, voy a tener a por b, voy a tener a por b y b al cuadrado, pero estos son términos semejantes, entonces puedo sacar a al cuadrado más 2ab, una vez a, más una vez b al cuadrado, y bueno, básicamente lo que me dice esto es que el késimo término combinado de n más 1, si yo tengo n más 1 objetos y yo tomo k, o tengo, o quiero ver qué coeficiente va a tener un término de n más 1, perdón, por ejemplo, el a, cuando a tiene la potencia k y estoy elevando a la n más 1, pues yo sé que va a ser de a más b por a más b a la n, pues, o sea, ok, lo que yo quiero es esto, el término que tiene potencia k, o sea, a la k. ¿Qué coeficiente va a tener eso? Pues bueno, lo que voy a hacer es estudiar qué pasa con el producto del anterior, de la potencia anterior, con el actual. Por ejemplo, yo puedo tener, si el de aquí ya tengo a la k, entonces no le tengo que hacer nada, tengo que multiplicarlo por b, el término. De hecho, aquí sería b a la n menos k. Entonces, multiplico por b para que me dé a la k. Es la única forma. Porque si lo multiplico por a, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar a la k más 1 y eso ya no es lo que quiero. Entonces, esa es una forma. Ahora, la otra forma es que pasa, bueno, si yo tengo a la k menos 1 y aquí voy a tener, claro, un coeficiente. Pongámosle un coeficiente n de k. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo a la k menos 1 por b a la n menos k más 1? Y aquí voy a tener el coeficiente n de k menos 1. Allá, pues, ¿cómo hago que ese término se convierta en a la k? Lo multiplico por a, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es, quiero ver el término que va a tener la potencia a la k de a. O sea, la potencia de a va a ser, o sea, la exponente de a va a ser k. Entonces, luego de estudiar a la n, me da este término. Ya, pues, entonces lo que puedo hacer es multiplicarlo por a, multiplico por a, y eso me va a quedar cnk menos 1 a la k por b a la n menos k más 1. Y claro, acá como lo multipliqué por b, pero me queda cnk a la k b a la n menos k más 1. Entonces, el coeficiente de n más 1 de k
de la de la késima potencia de A, que va a ser esto, ¿a qué va a ser igual? A la suma de estos dos. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. Entonces, más adelante lo que se justifica es que este símbolo extraño, que lo llaman n más 1 combinado en k, es justamente esto que se habla en las potencias. ¿Ok? O sea, básicamente la construcción del triángulo de Pascal. O sea, si yo tengo 1 y 1, para el caso n igual a 2, entonces para el caso n igual a 3, yo voy a hacer la suma de los anteriores. Entonces, este va a bajar, voy a sumar los dos, y este se viene acá. Entonces, el siguiente baja, sumo. Bueno, aquí lo estoy haciendo en una construcción diferente, pero es la más común cuando se habla en matemáticas discretas, ya no de relaciones así de Pascal, sino hay algunas cosas, los números, ya ni me acuerdo cómo se llaman estas cosas. No me acuerdo los nombres, pero perdón. El punto es que lo que te dice es que el n más 1, k, perdón, n más 1, k, depende de n, k menos 1, que sería el anterior, perdón. Aquí estoy bajando en n y aquí estoy en k. Entonces, k menos 1 es el anterior, n combinado en k menos 1 más n combinado en k. ¿Verdad? Estoy sumando los dos anteriores. En este caso me dio 4. Aquí me da 6. 4. Y bueno, en teoría, o mejor dicho, uno podría extender esto y decir que el resto de acá son ceros. Y como el resto de aquí son ceros, pues 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0. Entonces ahí dejo de hacer, porque va a sumar ceros. Y aquí 1 más 0 es 1. Aquí baja el 1, 4. Entonces, para encontrar el señor que está aquí, sumo los dos anteriores. Y bueno, si quiero lo puedo hacer una cosa más bonita, una forma de un triángulo. Pero bueno, el punto es que esta es la idea. Lo hago así porque es más fácil como que navegar en... Este es el K, entonces K menos 1 es el de la izquierda, ¿no? Bueno, esto sería N más 1. Ok, ¿alguna pregunta? No, está claro, la verdad. Sí. Ok, chéverísimo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Demuestre por inducción que N combinado en K siempre es un número entero. Este... ¿Cómo se hacía esto? Ochita, eso está muy raro. O sea, habría que demostrar que es mayor que cero siempre. Entonces, No, no, porque mira que aquí hay una no, división. ajá. Sí, Entonces lo que queremos ver es que esa división siempre es un número entero. Pues ahí bueno, sí, entonces. entonces pienso que vamos a hacer inducción sobre n. Ajá, vamos a hacer inducción sobre n. Nuestro conjunto, nuestra proposición va a ser P de n para todo k, de 0 hasta n combinado en k es un número entero, pues natural. ¿Ok? Entonces, veamos qué pasa para el caso para n igual a 1. ¿Qué tenemos? Tenemos dos opciones, n combinado en 0 y n combinado en 1, pero ambos dan 1, ¿no? No, perdón. ¿Qué estoy diciendo? O sea, sí, pero... En fin, bueno, ambos dan 1.
bueno, podemos aquí poner el 1. Ah, no, claro, sí, ya me volví loco. O sea, básicamente, cuando yo elevo a más b a la 1, eso me queda 1 y 1. ¿Ok? Entonces, supongamos, ahora vamos a hacer inducción, ya estamos usando la letra K, entonces suponga cierto para algún n igual a m. Para cierto n igual a m elemento de los naturales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué pasa con m combinado con m más 1. ¿Ok? M más 1 combinado en K. Entonces, primero, si K es igual a M más 1, vamos a tener que M más 1 combinado en K, eso es igual a 1, ¿verdad? Entonces vamos a considerar el caso en que K sea menor que E. Si K es menor, no, si K, bueno, y si K es, ok, ya vamos a ver por qué estoy haciendo esta decisión. O K es igual a 0, tenemos esto. ¿Ok? Que eso es igual a 1. ¿Por qué hago esta distinción? Porque voy a usar esta fórmula mágica que demostramos hace un segundo. N más 1 combinado en K, N combinado en K menos 1, N combinado en K. Aquí, K menos 1, estoy restándole 1 a K. ¿Ok? Y yo no me puedo ir menos 1, ¿no? No puedo poner menos 1 en el símbolo de aquí, porque yo he definido para K desde 0 hasta M, o N en este caso. Entonces, el K no puede ser 0 para usar la fórmula. ¿Ok? Entonces, caso contrario, o en el otro caso, en el otro caso, tenemos M más 1 combinado en K es igual a M en K menos 1 más M combinado en K. Ahora, este símbolo de aquí, K es menor que M, menor o igual a M, perdón. ¿Por qué? Porque K no es M más 1. Como K no es M más 1, sí tiene sentido este símbolo de aquí, M en K. Aunque lo podría definir como 0, como mencionamos hace un momento, pero si no hago esa distinción, aquí solamente puede entrar K menores o iguales a M. Ahora, y aquí, K tiene que ser mayor, el número de abajo tiene que ser mayor que 0. Y como K no es 0, K lo más es 1. Entonces, K menos 1 tiene sentido que vaya aquí también. Entonces, por eso hice esta distinción. Si K es M más 1 o es 0, eso me da 1, por definición. Esto es por definición. Ahora, en el otro caso, tenemos un K. K va desde 1 hasta M. Entonces podemos hacer la fórmula de aquí abajo. Estos dos señores tienen sentido, pero por la hipótesis inductiva, por P de M, M de K menos 1, M de K menos 1 y M de K son naturales. Y la suma de dos naturales es natural, entonces M más 1 combinado en K es un número natural. En cualquiera de los dos casos, M más 1 combinado en K es un número natural. Una pregunta, en esa parte me perdí un poco. A ver. Dices que por PDM, MK-1 y MK son naturales.
Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? No lo entendí bien eso ahí. O sea, yo llamé la proposición, para cada natural definí esta proposición, ¿no? Que para todo entero entre 0 y combinado en K es innatural. Digamos que eso es Ya. la proposición que quiero demostrar. Entonces, para n igual a 1, digamos que se cumple. ¡Pum! Entonces, supongamos para cierto n igual a m natural. O en otras palabras, estamos diciendo que se cumple P de m. Ya, ok. Entonces, si tomamos, o sea, ahora queremos analizar, veamos, para n igual a m más 1. Entonces, si tomamos un k, porque eso es lo que queremos ver, que m más 1 combinado en k es un número natural. Entonces, si k es igual a m más 1, k es igual a 0, va a ser igual a 1, este símbolo extraño, gracioso, va a ser igual a 1 por definición. Y el 1 es natural porque así se lo quiso Dios. No, mentira, por la construcción de los naturales, ¿no? Es inductivo, aquí ve. Correcto. Exactamente. Como los naturales son inductivos, tienen al 1. Ya. En otro caso, K está entre 1 y M. Como está entre 1 y M, yo puedo usar la fórmula. La fórmula que demostramos un segundo. De hecho, esto lo voy a escribir mejor porque parece que esto... Entonces, por PDM son naturales. Entonces, es decir, tenemos que se cumple PDM más 1. Por lo tanto, por el principio de inducción matemática, n combinado en k es un número natural. Siempre. Para todo m y cualquier k que yo le ponga. Wow, esta demostración aquí estuvo bueno. Sí, ya me Sí, acordé como... sin hacer cálculos ni nada. O sea, fue Exacto, puramente con argumentos, digamos, de exacto. más. Esto es más o menos lo que les estaba comentando el viernes pasado, ¿no? Que, o sea, las demostraciones de inducción que hicimos al comienzo, o las que se mandan normalmente a hacer, son solo de sacar cuentas, ¿no? Por ejemplo, la suma de los primeros cubos, la suma de los primeros cuadrados, etcétera, la suma de los primeros naturales. Cambio de esto, tienes que, bueno, llegas a esto, ¿no? Uy. Pues, o sea, considerar esta idea hoy, bueno, tuvimos que haber hecho este cálculo primero, pero no es la sustancia de la demostración. La sustancia de la demostración es que yo puedo expresar esto como la suma de los dos anteriores, y por la hipótesis inductiva son naturales, entonces tengo dos naturales, la suma de los naturales es natural, y entonces eso es un natural. Entonces sí es una, más o menos un abreboca de las demostraciones por inducción que son más fuertes, digamos. En fin. Segundo semestre ahí se ve análisis discreto ahí. Ahí voy a gozar ahí. Claro, sí hay también todas esas pruebas de árbol y todas esas cosas, se usa inducción. Muy bien, pero ahí no termina la historia. Demuestre que n combinado en k es el número de k enteros elegidos entre 1 hasta n. Es decir, bueno, podríamos decir de 0 a n. Entonces, ¿cómo puedo escoger 0 elementos de n? Bueno, sin hacer nada, solo puedo hacerlo de una forma. Así que vamos a hacer esto. Vamos a mostrar ahora. Se demuestra también por inducción. Ok, entonces,
para n igual a 1, solo tenemos una opción, ¿no? Solo tenemos que k sea igual a 1. Entonces, podemos elegir de... Ah, no, k enteros elegidos. Ya, perdón. Podemos elegir... Ok, sí. Pueden elegir de k igual a 0, podemos de una forma cero enteros de aquí. O sea, si tengo un elemento, ¿de cuántas formas puedo tomar 0 elementos de ahí? De una sola, no haciendo nada. Solo puedo hacer nada de una forma, ¿verdad? Suena raro eso, la verdad, pero... Sí, o sea, pero si sí, tienes la un verdad. elemento y no quieres escoger nada, solo lo puedes hacer de una forma, que es 1 combinado en 0. Entonces, para k igual 1, podemos tomar de una sola forma también un elemento de aquí. Entonces, para ilustrarlo mejor, no es necesario, pero para ilustrarlo mejor, vamos a ver qué pasa para n igual a 2. Para n igual a 2, mi conjunto es es el 1 y el 2. Es el 1 y el 2. Entonces, si yo quiero sacar 0 elementos, la única forma de hacer eso es tomar nada. Si yo quiero tomar k igual un elemento, puedo tomar el 1 o puedo tomar el 2. ¿Y cuántos son esos? Bueno, ese es 2 combinado en 1. 2 combinado en 0. Y ahora para sacar 2 elementos, tengo que tomarlos todos, porque tengo 2 elementos. 2 combinado en 2. Ajá. Entonces, vamos a utilizar nuevamente la fórmula anterior. A ver cómo. Entonces, suponga cierto para algún quién, para algún n. ¿Okay? Podría decirle para un n igual a m, pero no voy a saltar eso, solamente voy a suponga cierto para algún n, para no estar haciendo esos cambios. Entonces, ¿qué pasa para n más 1? Entonces, lo que yo sé es que si me fijo, por ejemplo, saquemos a n más 1, ¿ok? ¿Qué me da eso? Me da n los m enteros, ¿ok? Entonces, si yo tengo de 1 hasta n más 1, voy a tener a n aquí. Entonces, puedo sacar a n más 1, puedo sacarlo y me quedo con 1 hasta n. Y ahora la pregunta es, ¿de cuántas formas yo puedo tomar k elementos de n? Por hipótesis, digamos, podemos sacar k elementos, podemos sacar k números de aquí
de n combinado en k formas. Y ahí ya tengo los k elementos que yo quería en mi arreglo, ¿no? Entonces no tengo que hacer nada. Pero, si yo quiero, o podemos sacar k menos un números de aquí de nk menos un formas. Esto es repetir lo que dije al comienzo, de hablar de las potencias. Puedo sacar de n combinado en k menos un formas. Ahora, pero yo tengo k menos un elementos. ¿Cómo hago que se convierta en k? A esos números le agregamos n más 1. O sea, tengo k menos un números, le agrego n más 1 y ahora tengo k números. Maravilloso. ¿Y de ahí qué tengo? Entonces, podemos tomar k elementos, k números de aquí de la fórmula mágica n combinado en k menos 1 más n combinado en k formas. Pero eso es n más 1 combinado en k maneras. Lo que queríamos probar. Una pregunta. ¿Sí? En la parte donde dices a esos números le agregamos n más 1. No de sumarle. O sea, al conjunto a ese arreglo de números le agrego n más 1. O sea, te refieres al arreglo inicial, el de 1 a n. A ver. O sea, en este caso de aquí, lo que estoy diciendo es que, a ver, primero tenía del 1 a n más 1. A n más 1. A estos le partí y de aquí yo tomé k menos un números. Entonces, a estos k menos un números, yo lo uno con el n más 1 y ahí que tengo. Tengo k números. ¿Ok? Ya. Entonces, de esta forma, lo que hice fue entonces, de 1 hasta n más 1, tomé k números. De esta forma. ¿Y de qué otra forma? Bueno, pues me fijé solo en los n primeros y saqué k números. Entonces, estas son las dos formas en las que yo puedo construir o tomar k elementos desde 1 hasta n más 1. Es decir, la suma de esto más esto, que eso ya vimos que eso es n más 1k. En otras palabras, ¿de qué manera puedo tomar k elementos de n más 1 de n más 1 combinado en k? Entonces que es como que tú cogiste el conjunto, lo partiste y luego aplicaste la fórmula para, o sea, con el objetivo de hacer tener L más 1. K. O sea, para usar Perdón. O sea, hiciste todo ese proceso para usar básicamente la fórmula en la identidad esta. Por eso que lo partes en K menos 1 y luego lo partes en K. Ya, y Ajá. luego al hacer luego al hacer la suma por la identidad te va a dar eso. Y bueno, eso ya te lo he demostrado, ¿no? Sí,
Ya está bien, o sea, Ujú. hemos supuesto para n y probamos que se cumple para n más 1, vimos que se cumple en los primeros casos, entonces se va a cumplir para cualquier entero natural. De hecho, aquí me salté el caso k igual a 0 y k igual a n más 1, para que este k menos 1 tenga sentido. ¿Ok? Ok. Pero es básicamente lo mismo de hace un momento, ¿no? O sea, para probar que todo esto siempre es un entero, pues bueno, para k más 1 y k igual a 0, eso es una sola forma. De una sola forma puedo tomar 0 elementos y de una sola forma puedo tomarlos a todos. ¿Ok? Y listo. Ya está. Entonces, probamos por el principio de inducción matemática, podemos... Por No hay el... una forma abreviada para escribir eso. ¿Qué cosa? Lo de por el principio, inducción matemática. Por el Eso es principio de inducción. más abreviada todavía. Por inducción. Ya, Por inducción. Por inducción. Por inducción matemática, creo que sí es importante. Por inducción matemática o por el principio de inducción, porque la inducción es otra cosa. No. claro, claro, Por sí. inducción No, no, mate. sí. Ujú. Entonces podría decir que el número de combinaciones de K en, bueno, N combinado en K es efectivamente N combinado en K, usando el simbolito extraño que usé hace un momento, ¿no? N choose K o N combinado en K. ¿Okay? Entonces, aquí es justificado lo que dije hace un momento. O sea, yo puedo... o sea, que este número yo lo llamo N combinados de K. Ajá, o K tomo N. Ah, Perdón. Ok. Entonces aquí el 9 dice algo interesante. Demuestra el teorema del binomio, que básicamente A más B a la N es igual a esto de aquí, que es la idea de hace un momento, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, ya, que bueno, básicamente por la idea esta de que voy tomando estos y me va a dar, o sea, los dos anteriores, uno de la izquierda y el anterior, me va a dar el siguiente. Esto creo que, ajá, lo haces por inducción. Ok, entonces, esto lo pruebas por inducción sobre n, ok. Pones primero para n igual a 1. ¿Qué pasa cuando a más b se eleva a la 1? Bueno, eso sale fácil. Entonces supones para algún n y ves qué pasas con n más 1, pero básicamente con n más 1 es lo que escribí aquí arriba. Con n más 1 tienes que ver esto. Entonces, para tener esto vas a verlo de esta forma o de esta forma y el punto es que al final te da esta cosa. ok, eso, O, eso lo voy a intentar hacer. o de hecho podría hacerse así. Como ya conocemos la identidad, podemos partir aquí, partir de que, no podemos partir de aquí. Ya, podemos partir de la suma, ¿ok? Yo lo haría así, pero, o sea, tal vez sería distinto. Partiría de la suma desde k igual 0 hasta n más 1, de n más 1 combinado en k, de a la n más 1 menos k, por b a la k. Entonces, partiría de ahí, lo separaría, utilizaría la hipótesis inductiva y llegaría a que esto es a más b a la n más 1. Después de ciertos pasos, ¿no? Llegaría a que esto es a más b a la n más 1. O tal vez, porque creo que va a ser más difícil partir de aquí
o sea, hacer esto por la suma, vamos a ver, perdón, la suma. Bueno, en fin, ahí ya queda de ejercicio al lector. Sí, ok. Lo interesante son las siguientes consecuencias. Estas La A. consecuencias. Una pregunta, la A es la de la cardinalidad de un conjunto, ¿verdad? O sea, digo, la de la Claramente. cardinalidad del conjunto de potencia. Perdón, Exactamente. O sea, sí, si ¿verdad? te das cuenta, básicamente yo podría reformular esto a decir que la cardinalidad de, perdón, la cantidad de subconjuntos de un conjunto de n elementos, la cardinalidad de, o sea, la forma de que yo puedo tener conjuntos de k elementos de n es n combinado en k. Esa es una forma de replantear esta demostración que hicimos, perdón, esta de acá, de cuántas formas podemos sacar esto, ¿no? Sí. Básicamente es eso. Entonces le dice, si tú tienes, bueno, ¿cuántos subconjuntos entonces voy a tener? Voy a tener la suma de todos ellos, que básicamente es 2 a la n. ¿Y cómo se prueba esto? Teorema del binomio. Ajá, O sea, reemplazando. pues, o sea, si no estoy mal, tienes combinatorio cero, tienes uno por uno ahí, o sea, puedes como considerar que hay uno ahí. Y como tienes coeficiente, o sea, puedes considerar n 0 por 1 elevado a la 0 por 1 elevado a la n menos 0, y así con los demás. N1 por 1 elevado a la 1 por 1 elevado a la 1 menos 0, luego sigues y luego tienes n por 1 elevado a la n, A 1 a la n por 1 a la 0. ajá, 1 a eso, la y k, n menos k por 1 a la k. Claro, esa es la idea. es, sí, O sea, y por teorema tienes de 1 binomios, más 1, 1 más 1 a la n, o sea, 2 a la sí, n es esto. Y bueno, de ahí tenemos este de aquí. Bueno, este sale de 1 menos 1 a la n. Y ahí se van a ir alternando. Vamos a tener 1 a la n por menos 1 a la 0. Y luego menos 1 a la 1. Y aquí este más menos, pues bueno, va a ser más o va a ser menos, depende de la enésima potencia que estamos tomando, ¿no? wow, ya lo vi. Ajá, de ahí sumar esto, por ejemplo, yo podría sacar, si veo el de aquí arriba con el de acá abajo, si yo los resto, o sea, si yo hago 2 a la n menos 0, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener este se va con este y me va a quedar 2 veces n en 1. Y luego va a quedar, por ejemplo, más n combinado en 2 y aquí n combinado en 2 se van a cancelar porque estoy restándole. O sea, estoy haciendo menos todo lo de aquí. Entonces, 2 a la n menos 0 va a ser la suma, perdón, no va a ser eso. Ahora, con los términos impares, si yo tengo aquí n combinado en 1 menos n combinado en 1 va a ser n más 1. Entonces lo que tener es 2 veces la suma de los k impares de n combinado en k. Entonces 2 a la n es 2 veces esa suma. Entonces divido para 2 y me queda 2 a la n menos 1. Y de la misma forma podría, por ejemplo, usar esto de aquí y ahora restarle y me quedarían ahora la suma de los pares, que va a ser esto. O podría de manera similar, ahora en lugar de restarle, sumarle. Si yo lo sumo, me va a quedar 2 veces n combinado en 0, se van los impares
2 veces n combinado en 2 se van los impares, y así me quedaría 2n menos 1. Y bueno, esa sería la demostración de estas cosas aquí, que es bastante sencillo, pero y bien interesante. Listo. Y bueno, aquí hay más cosas de inducción, pero esto creo que ya no tiene nada que ver con esto del triángulo de Pascal. Ok, haz una pregunta. Oye, sí me escucho. No, todo está claro. La verdad, muchas gracias por la exposición de con el Pascal, que eso es lo de que las coeficientes son las formas en las que en la que puedes obtener un cierto término. No lo tiene en cuenta, la verdad. O sea, ¿La que sí, perdón? sí conocer el teorema del binomio. Cuando, por ejemplo, cuando tú quieres obtener, de qué otras formas puedo obtener coeficiente AB en la expansión de A más B al cuadrado. De dos formas. Por eso que es 2AB. Porque puedes tenerlo de manera A por B o B por A, ¿verdad? Y bueno, al sumarlos, o sea, esa suma, ese coeficiente, representa esa forma. Por eso es que se usa esos números combinatorios. Y eso no, eso es algo que no, que es algo nuevo para mí, por ejemplo. O sea, sí conocí el teorema del binomio y esas cosas, pero realmente no tenía muy en claro Claro. por qué se usa, digamos, por qué se usa esos números raros. Ese símbolo combinatorio. Eso sí, sí, bueno. Ajá, la verdad este está bastante bacán. Bueno, muchas gracias. Listo, de nada. Me despido. Tengo que hacer Dale, otras cuídate. cosas ya. Yo Chao. también. Cuídate. Cuídate.